Les damos la más cordial bienvenida a su canal Libros Pinoleros. A continuación, escucharán un fragmento del libro Cuentos cortos y cuentos largos del autor nicaragüense Héctor Guillén. Georgina. Cuando murió la mamá de Georgina, inició como un recuerdo algo lejano, después se fue convirtiendo en una impresionante historia llena de dolor y abandono, pero solo era un recuerdo, uno implantado y de tanto pensarlo, de tanto querer recordar en las situaciones y conversaciones con su madrina, de cuando Georgina se ponía a contar cosas de su vida en el Tepehuiste, cuando ella era tan solo una niña huérfana de 6 años. A esa edad la habían hecho responsable de la crianza de más de 12 chavalos de la casa de la madrina donde fue a parar después que se le murió su mamá. Ella sabía que a pesar de lo que pasara, de todos modos su vida estaba así y seguiría de esta manera por siempre. Ella nos seguía contando y mientras tanto lloraba. Era como si yo hubiese nacido para escucharla. Sus palabras me transportaban a los lugares descritos por ella. Cuando comenzaba a hablar de algo relacionado con ella, ya estaba atrapado. Me sentaba conectado a su voz. Aunque fuese sentado en el suelo para escucharla con atención, muchas veces estaba tan concentrado en lo que decía que me imaginaba cada situación, cada persona como si lo estuviese viendo. Decía que el cura llegaba al Tepehuiste una vez cada 6 meses. Ella había sido bautizada en la casa que servía de iglesia del pueblo. Esa vez llegó. El nombre que le pusieron fue Georgina Fernanda Navarrete, pero su padre biológico no estaba y no la había reconocido y darle su apellido. Así le pusieron, aunque ella siempre decía que su primer apellido era Valle, por lo que su nombre completo era Georgina Fernanda Navarrete Valle. Casi siempre afirmaba haber nacido en 1908 en medio de una terrible escasez de alimentos. Sus recuerdos los contaba en forma de historias, así como se los contaron a ella. Eso no atraía a su alrededor. Decía recordar lo que le contaba a su madrina, que cuando nació, a las gallinas les daban cáscaras de plátanos cortados en cuadritos para que las aves creyeran que era maíz. Otras veces decía no saber con exactitud en el año que nació. Posiblemente fue en 1910. En cualquier caso, la gran escasez aún se mantenía en la mente de las personas y seguían contando historias de ese tiempo. Aunque ahora llovía poco y había algunas lloviznas que permitían que las semillas nacieran en los campos arados, los cultivos no crecían mucho. Al parecer, la escasez fue como por 10 años. En la casa de su mamá nunca faltaba nada. Decía con mucha nostalgia y agregaba: mi mamá nunca permitió que ni mi hermano Mundo ni yo pasáramos hambre. Georgina decía que en su casa siempre había algo de comer, porque su mamá trabajaba duro para mantener a sus hijos. Hacía tortillas, tiste, vendía huevos, leche cuajada y en ocasiones destazaba alguno de los cerdos que criaba y vendía la carne. Pero también aprovechaba para hacer nacatamales, chicharrones fritos y toda clase de cosas para vender y tener comida. La madrina Monchita siempre le contaba todo aquello y se lo recordaba. Se lo dijo tantas veces que con todo y que tenía solo 7 años, lo recordaba con mucha claridad que hasta parece verlo. Su madrina nunca permitió que se olvidara esa vida que vivió al lado de su madre. Tampoco permitió que se olvidara de ella. La quería como su tesoro más valioso. No era permitido olvidar a la mamá. A Georgina no olvidar su propia vida le ayudó a no morir de tristeza. Al verse sola, al soportar todas las penurias que la vida le había impuesto y que le habían tratado con mucha hazaña sin compasión. A su madrina, cada vez que miraba a Georgina, era como que le restregaran los recuerdos en el corazón y las lágrimas brotaban de sus ojos sin darse cuenta. Pero cada una de ellas buscaba cómo vivir, a duras penas, pero vivir como se pudiera. Según la madrina, durante la escasez que hubo por esos años, las gallinas también se les daba junto con las cáscaras de plátano en cuadritos, cáscaras de sus propios huevos en pedacitos molidos con alguna semilla de jícaro. Esto les ayudaba a que los huevos que ponían salieran normales, un poco más duros, si no eran demasiado frágiles. Las gallinas no conseguían nada rascando la tierra
ya que ni siquiera insectos había, por lo que siempre estaban al acecho arrebatando comida. En esa temporada, en los campos no nacía nada. Las vacas siempre estaban hambrientas, no se recuperaban del todo, estaban tan flacas y gracias al pellejo no se les caían los huesos, era algo terrible. Pero gracias al río, que aún mantenía unas enormes pozas de agua, ni la gente ni los animales se murieron. Era una vida a medio vivir, una vida a medias. En ocasiones, cuando Georgina se ponía a contar a sus nietos sobre su vida, se quedaba pensando, como buscando en su memoria, esforzándose por recordar algunas situaciones que le habían pasado o que la madrina Monchita le había contado. Por su mirada perdida en la distancia, parecía desear con todas sus ganas que la mente le devolviera lo que había olvidado. Quizás contrastaban sus recuerdos reales y los que había dicho, y hacía un esfuerzo buscando en su mente, en sus recuerdos, y mientras tanto lloraba en silencio. Buscaba en su mente con tanta fuerza que al fin algo salía, y para no dejar que se le diluyera en la mente, con el trajín del día a día lo contaba, porque con el paso del tiempo quizás se lo olvidaba, pero contándolo podía volver a recordarlo, a vivirlo. Además, si algún día lo había visto o vivido en su vida, tenía que estar por algún lugar de su mente. Ese recuerdo que completaba su vida, lo contaba con mucho amor para no olvidarlo o para volver a vivirlo. Por eso nos contaba cuentos como si fueran sus recuerdos, acariciándolo como a pequeñas mascotas. En ocasiones se lo decía a ella misma en voz alta para recordarlo, para que no se le olvidara, pero a veces se le formaba un enredo en la mente que se quedaba pensando por algunos minutos. Sus ojos se humedecían como mirando a lo lejos el tiempo, y luego comenzaba a contar cuando su mamá murió, cuando su madrina la llevó a vivir a la casa donde vivía con su hermano, el papá Fernando, y le decían cosas cuando su mamá aún estaba viva, o de la vida de la casona del Tepehuiste, y cómo debería comportarse ella, una niña sin madre. La madrina le decía que su mamá murió cuando ella apenas tenía 6 años y que murió de una rechura, un enojo muy grande que le provocaron cuando estaba desayunando nacatamal. Georgina no recordaba cuál habría sido el asunto, solo recordaba que fue cuando le llegaron a decir algo, le gritaron desde el camino. Esto la enojó y la enojó mucho, que comenzó a gritar. Luego se puso blanca como papel y cayó de espalda. Ella era una pequeña e inocente en ese entonces que no supo qué hacer. Solo tenía 6 años, pero recuerda haber llorado, que hasta despertó de su niñez y de tanto llanto y desesperación. Despertó en un mundo extraño y agresivo, un mundo que no dejaba que ella fuera una niña soñadora, despreocupada, viviendo solo para crecer y ser amada. Ahora se le exigía trabajar en cosas que no le gustaban, pero que debía hacerlo para pagar lo que comía y la protección que recibía en aquella casa donde su madrina solo era una mujer que también se sometía al jefe de familia. Cuando los recuerdos alegres o dolorosos llegaban a su mente, otra vez, aún después de tantos años que habían pasado, las lágrimas brotaban con facilidad de sus ojos, que alguna vez fueron amarillos, tan claros que parecían hechos de miel. Luego de aquella cosa que le dio a su mamá y que le dejó tieso el cuerpo y blanquecina la cara, luego llegó mucha gente a su casa. Algunos reían, otros solo miraban, otros cuchicheaban y otros callaban con la mirada triste. La miraban a ella y luego sollozaban. Y cuando comenzó a llover, cuando se terminó la sequía después de 2 años, no paró de llover por casi 2 meses. Llovió tanta agua del cielo que no daba tiempo ni para secar la ropa. Los lodazales eran pesados. Las aves pasaban todo el día en los árboles o trataban de meterse en las casas queriendo escapar del agua de la lluvia que caía sin cesar. Luego, un día con su noche y mucho alboroto en la casa de ir y venir, de llantos y risa, de borrachos que levantaban la voz, de gente que rezaba y rezaba, de otros que cuchicheaban, Georgina se puso de pie y comenzó a ver a la gente y a las cosas como realmente eran. Ya no lloraba, pero de sus ojos seguían saliendo lágrimas y su mente se preguntaba, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué mi mamá ha pasado acostada todo el día?
¿Qué quiere decir que está muerta? No voy a volver a verla más. Pero allí está, no se mueve. Pero está allí, como siempre he estado, aunque ya no me ve con esa mirada que me protegía, de tal manera que siempre me sentí abrazada, amada. Luego llegó hasta el cuerpo de su mamá, que estaba sobre una cama de tipo de las que le dicen tijeras, forradas de piel de vaca. La quedó viendo y la tocó, y con su mente le decía: «Levántese, mamá, levántese». Y al ver que no respondía, comenzó a moverla y a gritar: «¡Levántese, mamá, levántese!». Algunas personas corrieron a agarrarla y otras solo atinaron a llorar al ver aquello. Otras personas callaban y no entraron apresurados para ver lo que pasaba, solo a curiosear. Su hermano Mundo solo miraba asustado desde una esquina. No se movió de su asiento por toda la noche que estuvo en la vela de su mamá. Muchos solo callaban. Cuando la miraban, otros le decían: «Pobrecita». Si deseas continuar la lectura de esta interesante narración, te invitamos a visitar nuestro sitio en Amazon, librospinoleros.com, y adquirir en línea esta obra, ya sea en digital o impreso. Muchas gracias.